Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos a esta nueva clase correspondiente a la unidad 3 de la asignatura Herramientas Tecnológicas para el entorno universitario. En esta unidad 3 que vamos a hablar sobre herramientas o lleva como título herramientas ofimáticas y productividad. Aquí les voy a dejar el contenido que recuerden que está en Savia, ¿sí? Dentro de la plataforma de estudios Savia nos vamos a la unidad 3, contenido, y podemos ver la orientación y de qué va esta unidad, ¿no? Esta unidad vamos a comenzar a estudiar las herramientas ofimáticas, aplicaciones que forman parte del trabajo diario y de cualquier estudiante universitario y de prácticamente cualquier profesión, no solamente de la plantilla de carreras científicas y tecnológicas que tiene la universidad, sino cualquier profesión en general debe conocer lo que es el uso de herramientas ofimáticas para mejorar su productividad, ¿no? Durante las próximas clases aprenderemos a utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas para crear presentaciones y aplicaciones que facilitan la organización de la información y el trabajo colaborativo. Muy importante eso allí, ¿sí? Durante las próximas clases aprenderemos también a reconocer las ventajas y desventajas de las mismas, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero es importante esta unidad hacer prácticas para poder poner en marcha ese conocimiento que vamos a ver durante estas clases. En la clase de hoy nos enfocaremos específicamente en los procesadores de texto y la hoja de cálculo, comprendiendo su importancia, como se lo había mencionado, y sus principales características y algunos ejemplos de utilización en ámbitos académicos y profesionales, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a continuar con la diapositiva, procesadores de texto y hojas de cálculo, fundamentos y usos, ¿sí? Aquí tenemos una breve definición de procesadores de texto. Es un software o aplicación informática que permite crear, editar, modificar, guardar y organizar documentos de texto. Se utiliza para escribir, formatear y manipular textos en computadoras y otros dispositivos digitales. ¿Qué es un procesador de texto en sí? Bueno, básicamente es lo que nos permite a nosotros realizar esto que está en la definición, ¿no? Pero es bueno saberlo, pero antes de hablar de algún programa en específico, pensemos por un momento. Cuando un profesor le solicita, digo profesor, pero puede ser también un jefe, puede ser un coordinador, alguien específico, le solicita elaborar un informe, una investigación, un ensayo o incluso una carta formal, ¿no? Y lo que les había comentado yo en las clases anteriores, que tiene mucha relación con nuestro perfil académico, nuestro perfil digital, es la parte de elaboración de un currículum profesional, ¿no? ¿Dónde ustedes realizan este documento? ¿Con qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por WhatsApp? ¿Lo hacemos por Telegram? Simplemente escribimos lo que pensamos, analizamos y hacemos un resumen, o leemos y hacemos un concepto de algún término. ¿Sí? ¿Dónde realizan ese documento? Seguramente muchos van a responder Microsoft Word, otros utilizarán las herramientas de Google como Google Docs, y algunos, muy pocos, que a lo mejor la gran mayoría que están iniciando en este proceso académico universitario y aprendiendo lo que es la parte de la informática, no tendrán conocimiento de lo que es la paquetería de LibreOffice, específicamente Write, ¿no? Y anoten por allí, tomen datos. LibreOffice, la plataforma de Linux, de software libre, open source, donde el procesador de texto que maneja esta plataforma se llama Write, ¿sí? Importante eso ahí. Un procesador de texto es un software que nos permite crear, editar, modificar, guardar y organizar documentos digitales, como se lo había comentado. Su objetivo principal es facilitar la elaboración de documentos de manera ordenada, profesional y eficiente. Un ejemplo, en la universidad utilizaremos procesadores de texto para elaborar ya sean informes, trabajos escritos, proyectos, importante eso allí, cartas, los famosos currículos vitae o los currículos profesionales que nosotros elaboramos cuando queremos postularnos a algún empleo o algún curso, alguna actividad, etcétera.
manuales de, por ejemplo, los muchachos que se van por la rama de ciberseguridad, manuales de los procesos de jardinización de algún protocolo, algún servicio, tienen que hacer un manual, y las famosas tesis que todos hemos hecho o debemos hacer para poder fundamentar nuestro proceso académico universitario. Es decir, prácticamente toda la documentación académica pasa por un procesador de texto, ¿no? Valga la redundancia. Podemos ver lo que podemos hacer, o mejor dicho, las características y funcionalidades principales: manipulación de texto, diseño de página y gráfico. La principal característica de cualquier procesador de texto es la capacidad de manipular texto dentro de un documento, como la posibilidad de insertar, cortar y pegar. Diseño de página: esto incluye cambiar el tamaño de la página, los márgenes y las sangrías, y añadir columnas. Y procesadores de textos básicos también pueden ofrecer a los usuarios la posibilidad de añadir tablas, gráficos, y lo que tienen funciones más avanzadas ofrecen más opciones a la hora de añadir elementos visuales. Importante eso. Ok, esas funciones son sumamente importantes porque imagínense un ejemplo, tener que escribir nuevamente un trabajo completo cada vez que el profesor haga una observación. Mayormente se trabaja con este tipo de herramientas porque podemos hacerles modificaciones directamente al documento, ¿sí? Nosotros, si hacemos un documento a mano alzada, escrito, por ejemplo el glosario que ustedes hicieron en clase, corregirlo, tendrían que o hacerlo de nuevo o simplemente tachar esa parte donde tuvieron algún error que el profesor haya detectado. En un documento en digital manejado o desarrollado o elaborado a través de un procesador de texto, no tiene esta limitante, ¿sí? Así que es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de diseño de página, debemos hablar que un documento profesional no solamente debe contener buena información, ¿sí? Cuando hablamos de un diseño de una página, una hoja escrita, también debe tener una buena presentación, y eso se lo damos con las diferentes funciones que nos da un procesador de texto, donde podemos colocar márgenes, orientación del documento, del texto, tamaño del papel, de la hoja, porque recuerden que hay en carta, hay oficio, hay ciertos centímetros que rigen una hoja de papel blanca, encabezado, pie de página, numeración, gráficos y tablas, donde albergan múltiples datos, y eso es importante tenerlo en consideración. Muchas veces necesitamos presentar información de forma visual, ¿sí? Donde es importante tener en cuenta que podemos usar esas herramientas como también imágenes, gráficos y hasta diagramas, ¿no? En la parte de gráficos nos permiten los procesadores de texto hacer eso, algunos muy básicos, otros más avanzados. Esto hace que el documento sea mucho más fácil de comprender, se digiera mejor la información porque no solamente utiliza solamente texto, sino que insertas imágenes o información alusiva a lo que tú quieres mencionar. Ok. Ejemplos de algunos procesadores de texto. Tenemos los de software libre o software gratuito o de código abierto, ideal para usuarios avanzados, porque ya les voy a comentar o les puedo comentar de lo que es la parte de LibreOffice. Tiene muchísimas opciones para nosotros trabajar con el texto, lo que hace que tengamos que tener cierto nivel de conocimiento para poder manipular. Bueno, tenemos entonces LibreOffice Write, Microsoft Word, que es muy popular y completo, integrando en Microsoft Office con gran compatibilidad. Microsoft Office, como lo ven aquí, es la paquetería, y Microsoft Word es la aplicación como tal, el procesador de texto. También tenemos Google Docs. Recuerden que Google tiene un abanico grande de herramientas de procesador de texto que nos permite a nosotros utilizar estas herramientas en nuestros dispositivos, y tiene su propia paquetería de documentos. Google Docs, basado en la nube, facilita la colaboración en tiempo real y acceso remoto. Esto es importante porque aquí hay un paradigma, por decirlo así, hay una brecha en donde trabajar con procesadores de texto a años anteriores, hablo de 4 años atrás,
posiblemente, quizás mucho antes, trabajar un documento Word o un documento de texto, varias personas era prácticamente difícil, tendrías que estar los 4, por ejemplo, hablando de un grupo de 4 en el sitio para poder hacerle las modificaciones, porque obviamente debían discutir las ideas, debían plasmarlas, debían corregir estructuras y tal. Google Docs tiene una particularidad que nos permite hacer modificaciones en los documentos de forma remota. Y en esta modalidad de clase que estamos viendo, que es virtual, remota o a distancia, nos facilita mucho lo que es la parte de las prácticas, la parte de elaboración de documentos. E incluso creo que la gran mayoría de los profesionales a nivel mundial que trabajan con un equipo de trabajo de investigación y deben redactar informes, manuales, no sé, cartas, solicitudes, lo hacen a través de herramientas que están conectadas en la nube, que les facilite que el acceso no solamente quede para una sola persona, sino para el equipo en general. Y eso es una de las ventajas que tiene Google Docs. Microsoft Word lo tiene a través de su plataforma de correos Outlook, el cual no sé si alguno ha intentado editar un documento directamente de su dispositivo móvil y los lleva a esta plataforma. Write todavía no lo tiene, ¿sí? O pues LibreOffice no tiene implementado esa modalidad todavía. A la hora de grabar este video no sé, creo que no. Estuve viendo las últimas actualizaciones y no lo tiene, pero bueno, tiene esa particularidad Google Docs, ¿no? También tenemos otra herramienta importante, WPS Office Free. Quizás muchos de aquí de la clase que estén viendo este video lo han escuchado, porque es una herramienta que muchos de nuestros dispositivos móviles los traen de forma nativa, preinstalada, para nosotros poder leer, editar y manipular documentos de tipo texto, de tipo Office, por decirlo así. Es una alternativa ligera con buena compatibilidad con formatos de Word, ¿sí? Se especializa porque básicamente puedes editar documentos que se hayan trabajado en Word, aunque ya en las últimas versiones de actualizaciones también puedes utilizar o editar documentos de tipo ODT de LibreOffice. Es importante eso ahí. Las ventajas de los procesadores de texto, fíjense, es importante, ¿no? Facilidad de edición, formato profesional, colaboración eficiente, acceso y almacenamiento. Cuando hablamos de facilidad de edición, que permite modificar texto de forma rápida y sencilla. No es lo mismo hacer un informe de 20 páginas a mano para una persona que hacerla a través de una computadora donde tú puedes investigar. Por ejemplo, muchos de los que hacen trabajo de tesis de grado deben investigar a través de referencias bibliográficas información de otros investigadores, otros tecnólogos, y anexarlas a su investigación, a su documento de texto, a su presentación. Y eso le permite extraer texto de otras páginas, otras plataformas y modificarlo, pero modificarlo no para alterar la idea que se quiere, sino para mejorar el texto de forma de que quede de la misma estructura todo. No sé si me explico o me hago entender en ese aspecto. Por eso nos permite modificar texto de forma rápida y sencilla. Justo lo que se los comenté anteriormente, nos permite cambiar la fuente, colocar negritas, cursivas, centrarla, colocar imágenes. Ese tipo de cosas se los podemos hacer en un procesador de texto. Y también podemos darle un formato profesional porque ofrecen herramientas para crear documentos bien estructurados. No sé si les ha tocado ver esos documentos. No sé si han visto los manuales de convivencia o las normas que tiene Savia en la plataforma de Savia. Son documentos elaborados, estructurados con un formato profesional para que se vean bien justificados. Si no hay palabras o títulos más grandes, letras más grandes que los títulos, debe haber un orden. ¿Sí? Para eso también hay herramientas y normas para nosotros elaborar nuestros documentos de forma profesional. Tenemos la parte de colaboración eficiente, que facilitan trabajo en equipo con funciones de revisión y comentarios. ¿Sí? Es importante eso, facilitan trabajo en equipo con funciones de revisión y comentarios. Eso es importante en la parte de colaboración eficiente, ¿no? Porque nos permite, cuando editamos un documento, hacer revisión de... Cuando le editamos un equipo, un grupo de personas que tengamos, por ejemplo, que usemos Google Docs, podemos verificar la estructura de un documento
y verificar si realmente cumple con los parámetros, por ejemplo, la estructura, el tipo de letra, las negritas, el objetivo, los márgenes, ese tipo de cosas es importante que los corrijamos, porque hay estructuras para elaborar documentos. Luego también tenemos la parte dentro de las ventajas, lo que es el acceso y almacenamiento. Posibilidad de guardar documentos en la nube y acceder desde cualquier lugar. Esto no lo pueden hacer con cualquier procesador de texto, valga la redundancia, pero la gran mayoría ya tiene la función de alojar los archivos en la nube, lo que permite que lo editen o lo verifiquen varias personas del grupo. Ok, en esta parte vamos a hablar un poco de hojas de cálculo, y antes de entrar en concepto, les voy a dejar en la descripción del video y en Savia unos links de unos videos, o se los envío por el grupo, donde profundizan más lo que es la parte de hoja de cálculo, y que es bueno que nosotros lo sepamos, lo vean ustedes que a lo mejor nunca han tocado una hoja de cálculo, no saben qué es una hoja de cálculo, para que puedan tener una idea de ello y qué es lo que significa y cuál es la diferencia de una hoja de cálculo a una herramienta o un procesador de texto o una hoja de texto, cuando hablamos de términos de herramientas ofimáticas, ¿no? Pero nos dice aquí que son herramientas digitales organizadas en filas y columnas, entre paréntesis celdas, que permiten ingresar, organizar y analizar datos alfanuméricos. Recuerden, cuando hablamos de alfanumérico hablamos de letras y números y símbolos. Son comúnmente utilizadas para tareas que involucran cálculo, gestión de datos y creación de informes. Ojo allí con eso, ¿no? ¿Cuáles son las características y funcionalidades de una hoja de cálculo? Organización de datos, importante, ¿no? En los procesadores de texto, digamos que organizamos de forma a nivel de estructura un documento, cómo queremos que ese documento se vea, cuál es, por ejemplo, el índice, la portada, todo lo que es el cuerpo del documento, qué tipo de letra vamos a usar. Esas cosas las hacemos con un procesador de texto. Pero los datos, cuando hablamos de esto, hablamos de números, cantidades, hablamos de porcentajes, deben también estar organizados. Y eso lo podemos hacer a través de una hoja de cálculo, ¿sí? No voy a hablar todavía de alguna específica, pero es la función, digamos, general de ella, ¿no? Cálculos y fórmulas. Cuando manejamos muchísimos datos, pongo siempre el ejemplo de sus notas. Cuando tenemos ya 3 notas, ustedes quieren sacar un promedio, quizás lo pueden sacar de una sola persona a mano a través de una calculadora, pero cuando manejas una plantilla de estudiantes de 30, no es muy, digamos, práctico hacer el cálculo de uno en uno, sino que puedes aplicar cálculos o fórmulas para generar esos cálculos de forma rápida y a todos los estudiantes, no solamente a uno, sino a todos los de la sección. También puedes generar gráficos e informes de esos datos importantes, ¿no? Muchas de las personas que trabajan con información numérica quieren representar un poco gráficamente, por ejemplo, las ventas de la semana, las ventas quincenales, las ventas mensuales, qué producto se vendió más, qué producto no se ha vendido en un lapso de tiempo. Entonces esos gráficos tú los puedes sacar a través de los datos, de los números, y los puedes presentar en un informe a través de hojas de cálculo. También tienes la parte importante de colaboración en línea. Recuerden que cuando hablamos de herramientas ofimáticas y cuando hablamos de, por ejemplo, Microsoft Office, hablamos de toda su plataforma. En este caso Word tiene una parte que lo podemos traer en la nube, igualmente también tiene la parte de hojas de cálculo. Igualmente Google Doc, que es de la plataforma de Google, tiene su hoja de cálculo en la nube, la cual también pueden interactuar varias personas y no limitarse a que sea solamente uno. Automatización de tareas nos permiten, como se los comenté en la función número 2, sacar los cálculos, nos permite automatizar tareas que en primera instancia son bastante engorrosas, ¿no? Sacar cálculos de uno en uno los puedes hacer de varios productos y sacar la información y hacer gráficos de forma automatizada. Es importante eso y lo vamos a ver en las próximas clases, en las prácticas.
Nos permiten analizar datos porque evidentemente si generamos gráficos, tablas, informes, podemos sacar un análisis de esa información numérica, ¿no? Es importante eso allí. Aquí hablamos un poco de los ejemplos de hojas de cálculo o algunas de esas hojas de cálculo, las más populares diría yo, pero no son las únicas. Hablamos de Microsoft Excel, importante. Sé que esta palabra Excel, muchos de la clase, muchos estudiantes, muchas personas la conocen, otros la han escuchado, pero nunca la han utilizado. Saben que está ahí instalada en sus computadoras, en sus dispositivos móviles. Saben que su mamá, su papá, su tío, algún familiar trabaja con alguna herramienta de estas, pero nunca han tenido la oportunidad de interactuar con ella. Fíjense esto, Microsoft Excel es un programa de hojas de cálculo que forma parte de la paquetería de Microsoft Office. Es uno de los más populares porque viene integrado dentro del sistema operativo Windows, ¿sí? Recuerden que existen varios sistemas operativos, uno de los más populares a nivel mundial o comercial es Windows, y Microsoft Excel o Microsoft Office es de esta plataforma. Importante eso allí. Luego tenemos LibreOffice Calc. Recuerden que cuando hablábamos de procesadores de texto a nivel de open source o software libre, hablamos de LibreOffice Write, y aquí hablamos de LibreOffice Calc o Calc, una alternativa libre y de código abierto a Microsoft Excel. Sí, así como lo escuchan, es una alternativa. De hecho, en la actualidad ya puedes trabajar las hojas de cálculo generadas en Excel en la plataforma de LibreOffice a través de Calc y viceversa. Eso antes no se podía. De hecho, muchas de las empresas, instituciones públicas, privadas, no utilizaban Excel, o sea, pagaban licencias de Excel porque no tenía, o sea, mucha de su infraestructura de ofimática ya estaba elaborada en Excel, y migrar a Calc o a una plataforma open source hacía que toda esa estructura, todas esas tablas, toda esa celda, esa información que tenían ahí, esos gráficos, se alteraran porque no había compatibilidad de formatos, y eso hacía que la transición de lo privativo a lo libre duró por varios años. Les comento que en Venezuela en su momento, en los años 94 o mucho 2010 por allí, hubo un decreto para migrar toda la que era la administración pública a herramientas tecnológicas o software libre, open source. Y en eso entra la parte ofimática, y créanme que en la actualidad todavía muchas de estas instituciones no han migrado al 100% las herramientas que utilizan los analistas. Cuando los analistas son trabajadores administrativos, gerentes, coordinadores que usan herramientas privativas. Sí, es importante ya empezar a usar estas herramientas, y yo sé que lo vamos a lograr porque nos permite, digamos, tener un mejor control de lo que tenemos nosotros instalado en nuestras empresas, aparte que es libre. Pueden hacerle modificaciones, mejoras, y no hay un pago, un costo para poder utilizar estas herramientas al 100%. Luego tenemos la parte de Google Sheets, volviendo también al tema de las paqueterías. Google, dentro de su paquetería, no solamente tiene Google Docs, sino también Google Sheets, que es esa plataforma o herramienta para hojas de cálculo, una aplicación en línea que permite crear y editar hojas de cálculo en colaboración. Fíjense que siempre con Google la prioridad o la ventaja número uno es que permite trabajar de forma conjunta, cosa que a lo mejor con los otros a nivel local no se puede, pero sin embargo ya los formatos que maneja Excel y maneja Calc los pueden trabajar a través de Google Sheets sin ningún problema. Por último, o mejor dicho, de último los ejemplos, tenemos el famoso WPS, y su nombre es bastante complejo, Spreadsheet o Spreadsheet. Es comparable a Excel, es conocida por su interfaz intuitiva y su robusta función. Aquí hago un paréntesis en robusta en funciones porque WPS está, digamos, elaborado para un entorno de dispositivos móviles, específicamente en Android, o en la actualidad, hoy en día, ya tiene su plataforma para PC, Windows, Linux. Sin embargo, le hace falta más pulirlo, lo tengan en cuenta. Ejemplos de uso, bueno, podemos ver que estas herramientas, estas plataformas o las hojas de cálculo en específico, podemos utilizarlo en contabilidad, gestión de inventario, análisis de datos, creación de informes y planificación de proyectos.
En la parte contable, bueno, realizar cálculos de ingresos y egresos, gastos, crear presupuestos, gestionar facturas, crear facturas, modificar facturas, todo lo que tenga que ver con la parte numérica de una institución personal también, inclusive de algún negocio o algo que tengamos que podamos nosotros o tengamos la necesidad de gestionarlo. Siempre pongo el ejemplo de la bodega porque es como lo más clásico, lo más típico, donde vemos un inventario, vemos una cantidad de productos y vemos un egreso y un ingreso, ¿no? Bueno, en la parte de gestión de inventario lo que digo, llevar registro de los productos, cantidades, precios, movimientos, stock, qué nos queda, cuánto queda, cuándo se puede acabar, dependiendo de la cantidad que se venda a diario. Sacas un estimado, sacas unas estadísticas, eso lo puedes ir haciendo con una hoja de cálculo fácilmente. Analizamos el análisis de datos, analizamos los datos. Puedes realizar análisis estadístico, identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, un producto que se está vendiendo más los días miércoles, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué se debe? Entonces tú sabes que ya tienes que el martes surtirlo. Entonces eso ayuda a las personas a tener un control estadístico. Creación de informes, bueno, informes detallados con datos gráficos de análisis que los exportas luego a tu plataforma de procesador de texto, a tu herramienta de procesador de texto. Y por último, planificación de proyectos. Con estas herramientas, con estas dos herramientas, puedes gestionar tareas, plazos, recursos y dependencias. Fíjense lo importante que son y más a nivel académico, ahora estoy hablando, porque ustedes van a hacer proyectos, ustedes deben hacer una tesis de grado en el cual no solamente deben justificar a nivel de texto la importancia o digamos el objetivo general, la situación, la solución, los problemas, los objetivos que quieren lograr, sino que también lo pueden hacer con hojas de cálculo porque tienen que contabilizar toda esa data y debes presentarla a través de números. Por ejemplo, se hacen la investigación de algún ataque, algún virus, algún malware, pueden fácilmente contar, no sé, se me ocurre las veces que este malware ataca, qué plataforma. Entonces de ahí sacan un informe de gestión, un informe de digamos, un análisis estadístico y lo pueden presentar fácilmente con una hoja de cálculo. Ventaja del uso de las hojas de cálculo, bueno, tienen facilidad de uso, análisis rápido. Como ven aquí en esta imagen, así se ve una hoja de cálculo. Pueden visualizar de forma clara los datos, pueden automatizar tareas, son flexibles y versátiles ahorita en la actualidad, porque muchas de estas plataformas ya se pueden utilizar en nuestros dispositivos móviles, lo que no nos imposibilita del uso, ¿sí? No necesitamos tener un PC con altas prestaciones para nosotros poder hacer uso de plataformas de ofimáticas como esta. Y el boom, por decirlo de alguna manera, o una de las ventajas que ha roto lo que es ese paradigma o esa brecha digital es la colaboración en tiempo real. Sería excelente que en las próximas clases veamos o hagamos una simulación donde interactuemos en una hoja de cálculo, en un procesador de texto en la nube, para que vean que no hace falta estar presente para poder dar o acotar algo a ese proyecto que estemos realizando. Importante esto, integración de procesadores de texto y hojas de cálculo. Fíjense que son dos herramientas totalmente diferentes. Hay varias plataformas. Esas plataformas tienen sus características. Esas características se pueden desarrollar unas más que otras dependiendo de lo que queramos hacer. Pero lo importante es que podemos integrar ambas para lograr un objetivo. En este caso, yo siempre comparto la parte académica, que es donde la gran mayoría de nosotros conocemos o debemos conocer el uso de estas dos herramientas para elaborar nuestra tesis de grado. Y fíjense lo importante, ¿no? Para elaborar la tesis de grado, procesos de integración, incluimos tablas y gráficos de hoja de cálculo dentro de documentos de texto para informes completos, ¿sí? Esos informes que nos entregan a veces que tienen toda esta información son bastante atractivos y se ven súper profesionales. Es el deber ser hacer las cosas de esta manera. Son software que facilita la integración, por ejemplo Microsoft y Google Workspace permiten combinar textos, datos y gráficos en un solo proyecto. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué es lo relevante de estas herramientas? Porque nos permiten hacer, digamos, todas estas o nos permiten hacer uso de todas estas ventajas en un solo documento. No hace falta tener documentos por separado, y si lo tenemos por separado,
también permite la integración de ambos, ¿no? Beneficios: optimización del flujo de trabajo, presentación más clara de la información y reducción de errores al mantener datos sincronizados, ¿sí? Siempre se los he dicho desde la clase número 1, las herramientas tecnológicas, las TIC, en este caso las herramientas de ofimática, como procesadores de texto, hojas de cálculo, optimizan el flujo de trabajo, ¿sí? Nos permiten a nosotros, los profesionales, futuros profesionales, mejorar nuestro desarrollo, nuestro desempeño en el momento de elaboración de documentos, de presentaciones, de presentar gráficos, contenido, datos, ¿sí? No lo hacemos a mano, sino que hacemos algo bastante interesante a través de un procesador de texto, una hoja de cálculo, y podemos generar unos gráficos increíbles, lo cual, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es lo que lo hace tan llamativo, ¿no? Porque también cuando vamos a presentar una información, no es solamente presentar una tabla con unas cajitas y unos números, sino que es algo vistoso, algo relacionado con el tema. Entonces, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿no? La importancia de estas dos herramientas y sobre todo del procesador de texto, porque lo vamos a usar muchísimo. De verdad que lo vamos a usar muchísimo, porque vamos a empezar a redactar, vamos a empezar a plasmar nuestras ideas, vamos a empezar a hacer análisis de datos y debemos plasmarlos en alguna herramienta, ¿sí? Es importante eso. Por eso, la importancia de la clase del día de hoy, de la unidad 3, herramientas ofimáticas para el entorno universitario, procesadores de texto y hojas de cálculo, muchachos, fundamentos y uso. Recuerden ver los videos que voy a anexar, ¿sí? Los voy a anexar quizás a esta misma clase o se los dejo por separado para reforzar las características de lo mismo, ¿sí? Porque ahorita estamos hablando de conceptos, hablamos de su importancia, ventajas, usos, integraciones, pero hay que verlo en la práctica, ¿no? Hay que ver realmente cómo funciona un procesador de texto, qué es un procesador de texto, cómo es esa herramienta, la puedo utilizar en mi dispositivo, no, sí, qué debo tener para poder correr uno, o sea, un computador cuántico, una PC de escritorio, hasta una misma caramita, lo vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, agradecido, un saludo, espero les haya gustado la clase, este video va a estar colgado, véanlo las veces que puedan. La presentación igualmente está en Savia, objetivo número 1 de la unidad 3. Los invito a que hagan un repaso, los vean, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.